Del arte a la realidad de este tiempo de pandemia, de coronavirus y sobre todo a las noticias falsas, a los bulos que aparecen en las redes sociales y en algunos medios de comunicación que nos han enturbiado la información real. ¿Cómo afrontar todo esto? ¿Cómo está siendo la información en este tiempo crítico? Natalia Sara es experta en comunicación de crisis y periodista. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, compañera. Encantada. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí desde Madrid un saludo y encantada de estar aquí con vosotros en esta tarde, así que muy feliz. Gracias, Natalia. En Madrid precisamente trabajas, ¿verdad?, en el despacho Llorente y Cuenca ya hace bastante tiempo y eres una experta en comunicación de crisis. Hay bulos, fake news, hay noticias falsas que desde luego son increíbles, ¿no? Quizá las últimas que estamos viviendo y algunos criticando, otros alabando, son por ejemplo las que tienen que ver con Miguel Bosé y todo lo que tiene que ver con las vacunas, con Bill Gates, con el negocio de las vacunas, el control de la sociedad. ¿Cómo estás viendo esta pandemia informativamente en lo que se refiere a esto, por ejemplo, a este tipo de noticias raras y falsas? Bueno, yo creo que es un elemento más de esta crisis que estamos viviendo, porque por primera vez la Organización Mundial de la Salud también ha declarado una infodemia, ¿no? Es decir, por primera vez hay también un volumen tan elevado de información que es no solamente descontextualizada, sino que en muchos casos es totalmente falsa, que obliga a tomar medidas, ¿no? Lo que comentas de los casos, es un reflejo más también del fenómeno del activismo, el activismo social, en este caso en lo que tiene que ver con temas de salud, y en el tema de vacunas pues cada vez es más vamos a decir, con mayor peso, tiene mayor voz porque hay muchas más posibilidades de comunicar a través de las redes sociales, y también de que personas, como en este caso lo que comentabas, pues un personaje conocido, actúe como elemento difusor para ponerlas otra vez en el elemento noticiable, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que son corrientes, que esto hoy está al alza, es decir, hoy tenemos este tipo de informaciones, pero mañana saldrán otras. Lo que implica es que estamos en un contexto donde los ciudadanos necesitan ser más críticos, verificar la información, ir a fuentes fiables y no fiarnos solo de lo que vemos a través de nuestras redes sociales o a través de lo que es la red social. Curiosamente más popular en España es WhatsApp. Los españoles dedicamos 2 horas al día a mirar WhatsApp. Entonces, recordamos, Natalia, cómo WhatsApp precisamente puso en marcha, ¿no?, un sistema de alertas, de control con la Organización Mundial de la Salud hace ya bastante tiempo, con el fin de frenar, ¿no?, los bulos que se iban extendiendo a través de esta red y que, bueno, y que generaban miedo, pánico en muchas situaciones y en muchos grupos de población. Natalia. Sí, lo que ocurre es que muchas veces, aunque esa posibilidad existe, lo mismo que han activado también ese tipo de soluciones, también lo tienes, vamos a decir, en Facebook o en Twitter, que te dice, pues bueno, ese aviso, ¿no?, de que consultes o que te remitas a fuentes oficiales, las fuentes de tu país. Lo que ocurre es que las personas, de manera instintiva, muchas veces lo que hacemos es que si recibimos algo, lo leemos y si nos parece sobre todo gracioso o chocante, lo difundimos, lo compartimos. No verificamos con todas nada. estas teorías de la conspiración a las que aludíamos al principio, ¿no?, que sí, quizá como llaman la atención, se habla de que si las vacunas tienen metales tóxicos, bueno, pues el general de la población desconoce un poco esta información y precisamente, bueno, pues quizá esa línea conspiratoria, como resulta medianamente atractiva, pues sigue fluyendo, ¿no?, en la sociedad y tiene consecuencias, claro. Sí, y esta línea que tú comentas, Amaya, pues va a seguir creciendo, porque ya está comprobado, hace ya más de 7 años se hicieron estudios, además por la Universidad de Harvard, en donde todo lo que sea negativo todo se comparte hasta casi un 80% más que cualquier información que sea en positivo. En un contexto de incertidumbre, en donde lo que las personas necesitan son certezas en torno a elementos de salud y seguridad, pues esto va a hacer que también se polarice la conversación, ¿no?
Y esto es aprovechado pues, desde muchos puntos de interés, ¿no? Es decir, esto también obedece a campañas y no sé si tanto conspiración, pero muchas veces también la población, de una manera a veces inocente, pero también contribuimos a difundir campañas que sí que están orquestadas pues, a través ya de distintos dispositivos que pueden desde utilizando bots o simplemente utilizando a personas muy bien organizadas que en un momento determinado a la vez empiezan a compartir información, ¿no? Claro. Natalia, es verdad que este tipo de situaciones se han dado en España, en Europa, en América, qué decir, ¿no? Veíamos ahora mismo imágenes de Donald Trump, también lo comentábamos con Luis Foncillas, periodista allí en Nueva York, precisamente, bueno, pues las historias que han surgido de Estados Unidos en torno a la pandemia, ¿no? Todo aquello de que si inyectarse determinado fármaco podría paliar los efectos de la COVID, ¿no? Bueno, estamos asistiendo a informaciones totalmente desafiantes, ¿no? Sí, y eso, fíjate, ahora también recuerdo, o sea, simplemente el comentario, ¿no? Una persona a través de un tuit, el poder que tiene, ¿no? En este caso también el daño que hizo Trump cuando dijo lo de que beber lejía, ¿no? O sea, simplemente ese comentario, lo que supuso, dices, el sentido común, pues muchas veces no lo hay. Y hubo personas que hicieron caso y esto provocó distintos ingresos, ¿no? Hospitalarios y una situación que hubo que salir desde la propia Organización Mundial de la Salud a hablar sobre este tuit que había dicho esta persona, ¿no? Entonces, es necesaria una mayor responsabilidad por parte de aquellas personas que tienen una capacidad y una responsabilidad, pero también los ciudadanos tenemos que demandar que haya un mayor control, tanto a las empresas, vamos a decir, que están detrás de los canales de las redes sociales, en este caso sobre todo sería a todo el entorno de Mark Zuckerberg y de Facebook, pero también a que las empresas sean más proactivas, es decir, a la hora de denunciar información e incluso también los medios, dentro de la responsabilidad que ellos tienen, ¿no? en el ejercicio del periodismo, también ser más conscientes de esa necesidad que hay, aunque ya va intrínseca en su profesión, pero de comprobar los datos. Cada vez parece curioso, pero ante este volumen cada vez son más las empresas también que hay que se dedican a comprobar datos, es decir, que ahí también hay una línea de negocio. Claro, que todo este fenómeno de esta infopandemia, ¿no? Pues va a suponer también seguramente un cambio notable en todo lo que tiene que ver con el contraste de datos, como dices, de consultar las fuentes oficiales, de ir un poco a la noticia, al medio de comunicación fiable, ¿no? Riguroso. Seguramente, bueno, puede suponer, ¿no? Bueno, pues no sé, un valor más importante de los medios que bueno, pues tenemos el rigor y el deseo de informar con credibilidad como avales, ¿no? Probablemente puede mejorar algo. ¿Crees que puede ser así o no realmente? Sí, yo creo que esta crisis supone muchos desafíos, pero venimos de un contexto en donde los medios también estaban cuestionados, había una cierta desconexión, ¿no? Sobre todo por la polarización de las conversaciones y porque muchas veces en vez de, en función de algunos medios, al elegir un estilo, un tono pues más, vamos a decir, alarmista, pues también generaban cierta confusión. Esta crisis ha vuelto a poner en valor la necesidad del periodismo, es decir, el periodismo, el ejercicio a través de los medios es indispensable, un periodismo que sea, por supuesto, va intrínseco, pero veraz, que pueda comprobar los datos, que aporte una visión de los hechos a la sociedad, es indispensable. Y esto yo creo que va a servir para ponerlo en valor, porque informarse a través de otros canales es una opción, pero informarse a través de medios de comunicación es lo que te va a dar una fiabilidad también en la comprobación de ciertos datos. Sí, pero es verdad que es un buen momento. Sin duda es cierto, ¿no? Que puede ser un revulsivo y una mejora, ¿no? en el futuro, pero también es cierto, ¿no? Que luego los medios, es cierto también, valga la reiteración, que nos hacemos eco de cuestiones que vienen de Twitter, con mucha polémica, como decíamos al principio, todo ese fenómeno conspiratorio del que habla Miguel Bosé,
Vamos a verlo en imágenes, claro que sí. Bueno, pues que cuestiona a Bill Gates, que anunció hace mucho tiempo, ¿no?, una pandemia de esta naturaleza. Bueno, la verdad que son fenómenos muy potentes que llegan a través de las redes y que se siguen situando en diferentes estamentos de la sociedad y que generan muchísimos titulares. Yo no sé si hay receta contra esto. Hombre, una cosa es una receta desde el propio ejercicio de la información, es que muchas veces lo que se busca es un cebo, buscas el que vaya el link a tu información, el morbo, ¿no? O sea, eso depende de cómo se gestione, pues puede ser, bueno, siempre se ha hecho y lo que ocurre es que ahora hay muchísimos más canales para hacerlo y eso también genera un descontrol. Pero a la hora de fiarse cualquier persona de una información es que no podemos, o sea, si no hay unos datos, o sea, si no podemos comprobarlo, esto nos va a hacer que genere también una masa cada vez de personas en que van a estar peor informadas y eso se traduce en que las personas son más manipulables. O sea, el problema de todo esto es que y sobre todo con la evolución que van a tener los medios, en donde es normal por los modelos de negocio que el acceso a la información, ahora mayoritariamente que está en abierto, muchos de los medios están ya levantando los muros de pago, viendo distintas opciones, va a generar dos velocidades. Aquellas personas que van a pagar por una información de los medios en digital y aquellas personas que no lo hacen y entonces que van a estar accesible a una información que sobre todo pues es mucho más que información, es rumorología o con elementos descontextualizados pues te generan una serie de historias que lejos tienen que ver con unos datos comprobados, verídicos, basados en hechos que tienen una autoridad, ¿no? Es complejo y nos afecta a todos, o sea que al final pues es un tema relevante. Es un peligro y atención porque no todo es información y no todo vale en este campo y hay que desgranar, ¿no?, de alguna manera. Natalia Sara, es un placer verte siempre, muchísimas gracias, experta en comunicación de crisis y con mucho trabajo por delante en esta materia. Gracias, Natalia, hasta siempre. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Natalia